inmediato al doctor Felipe Rincón Vázquez, que tiene doctorado, postdoctorado en Administración Eclesiástica, doctorado en Ciencias Bíblicas, doctorado en Estudios Teológicos Avanzados, es catedrático universitario de grado y posgrado y escritor de varios libros. Y con esta última exponencia venimos a completar el tema de ahorita. ¿Es Dios el autor del mal? ¿Creó el mal Dios? Basado en Isaías 45, verso 7. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Si me invitaran a responder a la pregunta, ¿es Dios el autor del mal? Simplemente respondería y me sentaría diciendo que no es el autor del mal actual, pero sí es el autor del mal potencial. Pero como no me invitaron para que lo responda así de manera directa, sino en base al texto de Isaías capítulo 45, versículos 6 al 7, el texto dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo soy el Señor, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor que hago todo esto. En primer lugar, antes de analizar directamente el texto, es preciso señalar que en la Biblia podemos observar una evolución del concepto de la deidad a lo largo del desarrollo del pueblo judío. Luego de apuntar esa primera parte, haré entonces un análisis más directo del texto de Isaías. Y en tercer lugar, hablaremos sobre la pregunta más difícil del cristianismo, el origen del mal. ¿Por qué Dios lo permitió? Como dije que quiero hablar del proceso que hubo en el pueblo judío acerca del concepto de Dios, Moisés y los profetas de antaño nos dicen que Yahvé es un Dios celoso, un Dios de gran ira, de intenso enojo. Los profetas dicen que Él odia a los malhechores y se venga de los que no obedecen su ley. Eso enseñaban los antiguos de acuerdo a las luces de su época. El Padre Celestial es inmutable, pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de Moisés a través de los tiempos de Amós y aún Isaías, el profeta Isaías, que era un profeta más claro. Pero a medida que el evangelio se ha ido derramando en el mundo, es necesario que nosotros vayamos sembrando un mejor concepto del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial no es simplemente un padre de una nación como pensaban los judíos, el padre de la nación, el padre de una familia, sino que también es verdaderamente y cuida afectuosamente a cada miembro individual de la familia. Por eso el Evangelio viene a decirnos que Dios es el Padre, nuestro Padre. ¿Qué se ha ganado de las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual si nosotros persistimos en ver a Dios como lo vio Moisés y como lo veían los profetas? Bajo la luz brillante de este tiempo, debemos ver al Padre como ninguno de los profetas y el mismo Moisés
lo pudo contemplar. Hay un proceso en cómo concebían a Dios los judíos. Y ese proceso empieza, según investigaciones que pude recabar, alrededor del año 3000 antes de Cristo. El concepto de Dios se había vuelto tan nebuloso que fue necesario que viniera a este mundo, que se enviara a la tierra a una persona para aclarar quién era Dios. Y este hombre en la Biblia se menciona como Melquisedec. Melquisedec fue la encarnación de un enviado que vino a describir al Dios único como el Padre de todos, y se lo presentó a Abraham como el Dios que acepta al ser humano en términos de una fe personal. Melquisedec presentó a Dios como el Altísimo, el único Padre universal. Este término del Altísimo es el primer concepto que aparece en el texto bíblico. Pero hay muchas cosas que Melquisedec enseñó y trató de cambiar en el pueblo judío que no pudo. Como por ejemplo, el sacrificio de animales. Cuando Abraham fue a recibir a Melquisedec, lo que se establecía era un sacrificio para celebrar la victoria. Y dice la Biblia que Melquisedec celebró con pan y vino, el mismo modelo que usó Cristo, pan y vino. Pero Abraham y su descendencia pues ampliaron, no pudieron llegar a ese conocimiento tan alto de la presentación de Dios como el Altísimo. Y el pueblo hebreo entonces toma en tiempo primitivo y adora a Dios como el Shaddai. ¿Y qué es el Shaddai? Es el concepto egipcio del Dios del cielo. ¿Dónde aprendieron ellos el Shaddai? Durante su cautiverio. Más tarde toman entonces el concepto de Elohim, que es otro concepto de la deidad. La escritura empieza diciendo que en el principio Elohim creó, pero Elohim es un término plural, que los escritores del Antiguo Testamento judío cambian el verbo y no dicen crearon, sino creó. Pero, ¿por qué usan Elohim? Elohim, dicen, se refiere al concepto de pluralidad en la deidad. Crearon. ¿Quiénes crearon? Los creadores, los agentes divinos de parte de Dios. Pero luego aparece el término Yahvé cuando Moisés toma contacto con los clanes del Sinaí. ¿Por qué? Porque Yahvé es el Dios de los clanes de Sinaí. Fue allá que Moisés lo encontró. Y este concepto primitivo de la deidad lo toma Moisés y lo exalta al nivel más alto del Dios de Israel. Pero cuando viene Cristo, presenta el concepto más alto de Dios. Es el Padre. Yahvé, Jehová, Elohim, el Shaddai. Jesús dice, el Padre, llámele Padre. Es nuestro Padre. ¿Cómo puede, como nosotros podemos ver en este pequeño desglose que he hecho por el tiempo, el concepto de Dios fue pasando de uno a otro entendimiento dentro del pueblo judío? Hemos leído a Samuel donde dice, y la ira del Señor se encendió contra Israel, de tal modo que incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciese un censo de Israel y Judá.
Y eso no es extraño, porque en los días de Samuel los hijos de Abraham creían que Yahvé había creado tanto el bien como el mal. Pero cuando un escritor posterior narró estos acontecimientos, después de la ampliación del concepto judío sobre la naturaleza de Dios, no se atrevió a atribuir el mal a Yahvé. Por consiguiente dijo: y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Acaso no somos capaces de discernir que tales narraciones de la Escritura muestran claramente cómo el concepto de la naturaleza de Dios continuó creciendo de una generación a otra? Ahora veamos a Isaías capítulo 4, versículos 6 y 7. El contexto de esta porción se encuentra en los versículos 5 al 10 de Isaías 44. El asunto aquí se trata de afirmar la soberanía de Yahvé. Aunque el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia y no lo dejaban marchar, no se debe poner en duda el poder y la sabiduría de Yahvé. En ese contexto se proclama la autoridad de Yahvé en el mundo, de modo que es Él quien formó la luz y las tinieblas, que hace la paz entendida como toda clase de bendiciones, y crea el mal, esto es, las adversidades y calamidades que son consecuencia del pecado del ser humano. La luz y las tinieblas se oponen mutuamente, pero la causa de ambas es la misma, la causa primera de todas las cosas. Todo esto es para consuelo de los que estaban pacientemente esperando la redención de Israel. Dios es el que permite el mal que estaba sufriendo el pueblo judío. Dios es el que decreta la victoria de Jacob. Todas las criaturas tendrán que contribuir de una manera u otra a la realización de esta obra. Lo anterior indica que aquí no se está hablando del mal moral, sino del mal en el sentido de las adversidades y calamidades que son consecuencia del pecado humano. Note el contraste entre la paz y el mal. El mal aquí es lo contrario a la paz. De modo que el texto en cuestión se refiere al mal físico, no al mal moral. Ahora, ¿las calamidades vienen de Dios? Los judíos recibieron la promesa de Dios a los patriarcas y la tenían como válida, pero entonces veían cómo la nación era destruida una y otra vez. Jerusalén y el templo habían sido destruidos. ¿No fue Dios el autor de estos eventos? Aunque Dios permite el éxito temporal de tal maldad e incluso puede usarlo para su gloria, eso no niega la responsabilidad de las personas malvadas por lo que hacen y cómo lo hacen. Note que no se contrasta el bien y el mal moral, sino la calamidad y el bien. Aunque gran parte del mal físico a menudo proviene de la mano de los hombres y mujeres malvados, en última instancia Dios lo permite. Por lo tanto, de acuerdo a la manera hebrea de hablar, que ignora la causa secundaria de una manera que la aceptamos nosotros los occidentales, cualquier cosa que Dios permite se le atribuye a Él directamente. A menudo
sin señalar las causas secundarias. Se dice que provienen de Dios. Los judíos veían el mal, las calamidades, todo como algo que venía de Dios, porque Dios lo permitía. Ahora bien, hablemos de la pregunta: ¿el mal viene de Dios? El mal es un concepto de la relatividad. El hecho de lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad. Y eso crea la necesidad de la elección intelectual y de establecer niveles de valor, de reconocimiento y de respuesta espiritual. De modo que cosas que pueden ser mal en un contexto, en otro contexto no puede ser mal. El fuego en cierto contexto es un mal, en otro contexto es un bien. El bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo que observamos. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales que son corrientes. Si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Pero el alma que desea sobrevivir más allá del tiempo para alcanzar la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que reside dentro del corazón del ser humano. Estoy diciendo que es la inclinación del Espíritu que nos debe llevar en un momento a decidir entre lo que es el bien y el mal, no la tradición, no los dogmas, no las costumbres sociales. En ese sentido, el mal es potencial. ¿Cuánto me quedan? 2. El mal es potencial cuando se crea la posibilidad de que haya mal, pero es actual cuando alguien voluntariamente ejecuta ese mal que era potencial. Al crear Dios a seres humanos libres, lo crea con la potencialidad del mal. Ahora bien, desde mi punto de vista, que no es el de la mayoría de los creyentes, Dios no creó al ser humano perfecto y después cayó en el pecado, en el mal. No, Dios creó al ser humano como una criatura evolucionista, evolucionaria, que evoluciona. El mal es intrínseco a la evolución del ser humano. El mal, el error se convierte en pecado única y exclusivamente cuando es decidido voluntariamente por un ser moral. Pero los errores propios de la vida no son mal, no son pecado, son errores, porque Dios ha creado desde lo imperfecto a lo perfecto, desde el desorden al orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empieza a darle orden. Creación que viene del desorden al orden. El ser humano, la perfección es algo que tiene que alcanzar por sus decisiones morales y espirituales. No fue creado perfecto moralmente, no fue creado perfecto físicamente, naturaleza como Dios quiere que llegue a ser. Eso tenemos que llegarlo a ser por nuestras decisiones morales y espirituales. El sobreviviente tendremos entonces el cuerpo de Cristo resucitado, que nunca Adán lo tuvo. Debía obtenerlo si venciera. Como no venció, no lo alcanzó. Nosotros, para alcanzarlo, tenemos que vencer para tener
el cuerpo, la perfección del Cristo resucitado. Bendiciones, paz.